Hola amigos, soy Iñaki López. Bienvenidos a una vez más a la semana en tecnología. Así que vamos al lío. La semana en tecnología. Google actualiza los requisitos mínimos para sus servicios, así mismo como lo escuchas. Si tienes un teléfono con 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, los requisitos mínimos para Android 13 acaban de ser anunciados por Google, dando muerte a muchos terminales que esperaban recibir esta versión de Android. En la tienda de aplicaciones de Google nos encontramos con juegos, aplicaciones y utilidades cada vez más complejas, lo que hace que sea necesario contar con cierta potencia para hacer que todo funcione de forma correcta. Resultaba bastante esperable que se hayan hecho estos cambios a nivel general en los requerimientos de Android. No tenía que venir Google a decirte que te actualizaras, ya te lo podría haber dicho yo. Micrófono con forma de bozal mantiene tu boca en el metaverso. El Mutalk se ata a la cabeza y se coloca sobre la boca del usuario. Dentro de Mutalk hay un micrófono y un hardware Bluetooth que capta la voz del usuario y la transmite de forma inalámbrica a otros dispositivos. Lo que lo diferencia de otros micrófonos inalámbricos es que atrapa y contiene todos los sonidos que salen de la boca del usuario, prometiendo reducir la intensidad de los sonidos de alta frecuencia en alrededor de 30 decibelios. El Mutalk aún no estará disponible oficialmente, pero se espera que se venda por alrededor de $140. Huawei Mate 50 será el primer móvil en ofrecer mensajería de texto y mapas sin cobertura de red. Los nuevos móviles cuentan con conexión directa a la red de satélites china Beidou, lo que les permite enviar y recibir mensajes de texto y navegación GPS sin conexión a internet convencional. Huawei se ha adelantado a otras marcas. Recientemente, la operadora T-Mobile anunció un acuerdo con SpaceX para obtener acceso a su red de satélites Starlink, o el recién anunciado servicio de emergencia satelital de Apple para sus nuevos relojes y teléfonos. Según Huawei, se podrían enviar mensajes pero no recibirlos, lo que de momento deja la función como una especie de medida de emergencia para casos de necesidad. Google Maps añade rutas eco. Google implementará en muchos países europeos una función por la que optimiza las rutas en función del tipo de vehículo. Agregará la capacidad de decirle a Maps si tu automóvil es diésel, gasolina, híbrido o eléctrico, para que puedas encontrar la ruta más eficiente para tu tipo de vehículo y proporcionar estimaciones más precisas sobre lo eficiente que es la ruta. Google por fin ha anunciado el día en el que celebrará el evento anual de presentación de sus nuevos productos. Será el 6 de octubre y tendrá lugar en Nueva York a las 10 de la mañana. El evento lleva por título Made by Google. Mostrará con todo lujo de detalles el teléfono Google Pixel 7, el reloj Pixel Watch y los nuevos audífonos Pixel Buds Pro y Pixel Buds Serie A. Tendremos que esperar casi un mes para ver qué novedades nos presenta Google en sus nuevos productos. Imponen una multa de 405 millones de euros a Meta. La Unión Europea ha decidido sancionar una vez más a Meta por hacer mal uso de los datos de sus usuarios. La multa más grande hasta la fecha para la compañía de Zuckerberg. Aparentemente la red social manejó mal los datos privados de los menores de edad en su plataforma Instagram. La investigación comenzó hace 2 años y ha estado durante este tiempo recabando información de las infracciones de la compañía. Esta es la tercera vez que la Comisión de Protección de Datos decide sancionar a Meta. La compañía dijo que no estaba de acuerdo con la forma en la que se había calculado esa multa y que su intención era apelar la decisión de la Comisión de Protección de Datos. WhatsApp dejará de funcionar en iOS 10 y 11. Los usuarios del iPhone 5 y del iPhone 5C se han quedado sin actualizaciones de WhatsApp,
y próximamente sin acceso a la aplicación hasta que renueven su teléfono. WhatsApp necesita seguir implementando funciones en la app, y para ello suelta el lastre de dispositivos y versiones de software demasiado antiguas. Podrás seguir utilizando WhatsApp sin actualizaciones hasta el 24 de octubre, pero si necesitas seguir usando la app te va a tocar renovar el teléfono. Estos ya no te van a servir. Brasil suspende la venta de iPhone. El gobierno de Brasil ha decidido ordenar a Apple que suspenda la venta de iPhone en todo el territorio nacional, debido a que la compañía no incluye con la compra de los teléfonos el cargador. Además, la compañía ha recibido una multa de unos 2.3 millones de dólares por este motivo. Una de las noticias más importantes de la semana fue la presentación de los nuevos productos de Apple, anunciando 3 modelos de relojes: el Apple Watch Series 8, el Apple Watch SE y el Apple Watch Ultra, los nuevos AirPods 2 Pro, y los iPhone 14 y 14 Plus, y los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Pero para más detalles les dejo aquí arriba el enlace para que vean el video que hice sobre todas las novedades de Apple. Amigos, estas han sido todas las noticias de la semana en tecnología. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Adiós!